con la teoría. Operaciones entre subespacios. Se abre un espacio vectorial y dentro de ese espacio vectorial vamos a definir, digamos, dos subespacios, que sea H1 y H2, dos subespacios, dos subespacios de B. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el diagrama aquí. Tengo un espacio vectorial grande y dentro de ese espacio vectorial tengo dos subconjuntos, son subespacios H1 y H2. Yo los he dibujado como que tienen una intersección. ¿Qué piensan ustedes? Si H1 y H2 son dos subespacios, ¿podrían ser disjuntos o de ley tienen que intersectarse en algo? ¿Qué opinan? A ver, la primera pregunta de hoy día. ¿La intersección de dos subespacios puede ser vacía o siempre hay alguien allá adentro? No sería el Siempre neutro, tendría que profe. estar el neutro. Por lo menos el neutro tiene que estar. Si H1 es un subespacio, tiene que contener al neutro. Y si H2 es otro subespacio, tiene que contener al neutro. El único neutro que hay en el espacio vectorial más grande. Así que de ley, aquí adentro en la intersección, tiene que estar por lo menos el neutro. Pero podrían haber más cosas. Ya, entonces, para averiguarlo, uno debería calcular la intersección de subespacios. Pues vamos a definir eso. Sí. H1, H2, H1, intersección H2. Esto es una operación de conjuntos, pero a este conjunto en particular resulta que también es un subespacio. Vamos a poner, esto es un subespacio también de B. Y la otra operación, vamos a hacer. La otra operación que conocen entre conjuntos, que es la unión, en cambio eso no se sabe, podría serlo o no. No siempre, digamos, vamos a poner, no me gusta esa frase, pero es cierto, no siempre es. Ya. Y hay otra operación que es el complemento, pero el complemento nunca es un subespacio, es decir, supongamos que H1, como aquí dice, ¿no? H1 es un subespacio. Sí. Y por lo tanto, H1 contiene al neutro. Entonces, el complemento, que es todo lo que está fuera de H1 como conjunto, no puede ser un subespacio, porque como bien lo mencionaron, el neutro está dentro de H1 y ya el complemento no contiene al neutro. Entonces, el complemento nunca es un subespacio. Vamos a poner de todos modos esa operación aquí, por si acaso. Sí, el complemento de H1, el complemento conjunto. No sé si ustedes lo denotan así. Bueno, esto nunca es un subespacio. Ok, entonces, eh, las definiciones son las mismas de conjunto, es decir, ¿quiénes están en H1 y intersección H2? Lo que usted diría como en conjunto son los elementos del conjunto referencial, que en este caso el referencial será el espacio vectorial más grande, tales que esos elementos cumplan con las condiciones de H1 y de H2. ¿Y quiénes estarán en la unión? Los que elementos del referencial, que es el espacio vectorial más grande, tales que cumplan con la condición de H1 o, porque es unión, las condiciones de H2. ¿Y quiénes estarán en el complemento? Los que no estén dentro de H1, los elementos del referencial que no cumplen con las condiciones de H1. Sí. Entonces, así las definiciones. Ahora, entonces estas cosas de aquí, por lo tanto, serían un teorema, no una definición. La definición son las mismas que ustedes han visto en admisiones para la intersección de conjuntos. El teorema
lo que dice es que la intersección de dos subespacios siempre es un subespacio. La unión no siempre y el complemento nunca. Nunca es un subespacio. Ok, dicho esto, vamos a hacer un ejercicio. Ahora, esto sería interesante demostrarlo. Que ¿por qué la intersección? Primero, no está vacío. O sea, ¿cómo sabemos que la intersección es un subespacio? Para la demostración requiere probar que es un subespacio, que son las tres condiciones. Una, que no esté vacío. Ya ahorita justo mencionaron que la intersección contiene al neutro. Vamos a poner el neutro aquí. Así que vacío no está. Y luego hay que ver que cumplan las condiciones de la cerradura de la suma y de la multiplicación por un escalar. Yo creo que es bueno que lo haga, así que lo voy a hacer aquí en este momento. La demostración de que la intersección de dos subespacios es un subespacio. A ver, y la voy a hacer. Entonces, primero, no está vacío, pues el neutro pertenece a H1 y a H2. Está en el neutro, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado. Segundo, ahora demostremos la primera cerradura. Para todo par de elementos de H1 y H2, para cualquier par de elementos que sí está en la intersección, la suma debería estar en la intersección. Es el espacio. Luego volveremos con el diagrama. La suma también debe estar en la intersección. Recuerden cómo era el procedimiento, ¿no? Primero mantenemos la calma. Segundo, escribimos el enunciado que queremos probar. Luego construimos un par de elementos indicados por el cuantificador, sea B1 que sí está en H1, intersección H2, sea un B2 que también está en H1, intersección H2. Ahora sí, lo sumamos. Sumamos B1 más B2. Ya está. Está sumado. ¿Y cómo sé si esta cosa está en la intersección? Entonces el argumento va así, más o menos. Eh, sabemos que B1 está en H1. O sea, si está en H1, intersección H2, significa que está en H1 y también está en H2. Entonces voy a poner eso aquí. B1 pertenece a H1 y también pertenece a H2. Y lo mismo pasa con B2. B2 pertenece en H1 y también está en H2. Así que como pueden ver, B1 está en H1 y B2 está en H1. Como H1 por separado sí es un subespacio, vamos a poner aquí, pero H1 es un subespacio, ¿sí? Entonces la suma, la cerradura sí se cumple en H1. Entonces B1 más B2 sí está en H1. Y lo mismo va a pasar con B2. B2 está en H1 y B2 está en H2. Perdón, B1 está en H2, quiero decir, y B2 está en H2. Así que la suma de B1 más B2 también está en H2. ¿Por qué? Porque H2 también es un subespacio por separado. Entonces vamos a poner eso. H B1 más B2 está en H2 porque H2 también es un subespacio. Aquí está el argumento, ¿verdad? Y por lo tanto, vemos que B1 más B2 está en H1 y en H2. Vamos a ver. En consecuencia, B1 más B2 está en H1 y intersección H2.
Ojo que el teorema es así, el teorema dice dos subespacios que se intersectan, la intersección es otro subespacio. ¿Sí? O sea, no estamos intersectando cualquier cosa, estamos intersectando dos conjuntos que por separado sí son subespacios y por eso es que el argumento va así, ¿no? Yo puedo afirmar que el H1 es un subespacio y el H2 es un subespacio porque así empezó el teorema. Allá vemos el teorema. Sean H1 y H2, dos subespacios del espacio vectorial B. Entonces, por separado son subespacios. Entonces, si yo sumo elementos de dos elementos del subespacio, su resultado se queda en el subespacio por la cerradura. Entonces, sabemos que B1 y B2 están en H1, entonces su suma está en H1, eso está aquí. Y B1 y B2 también están en H2, entonces su suma también está en H2. Entonces, si la suma está en H1 y la suma está en H2, consecuentemente la suma está en H1 intersección H2, porque está en ambas. Y aquí probamos la primera cerradura. Ahí usted pone si se cumple o si, no sé, si se cumple. Vamos a ver. Luego usted debe probar la segunda cerradura. No sé si hay alguna pregunta, me avisan por si acaso. Bueno, voy a dejar enfocado un ratito la prueba de las dos primeras. Esto se está grabando y lo subiré al YouTube. Entonces ahorita voy a borrar y voy a hacer la segunda cerradura. Primero escribir aquí. ¿Cómo es el enunciado? Dice, para cualquier escalar del campo de escalares, y para cualquier elemento vector de la intersección, escalar por el vector también debe estar en la intersección. Como decía, mantenemos la calma, escribimos el enunciado que queremos demostrar. Los cuantificadores me indican lo que yo debo construir, así que vamos a construir un vector, vamos a llamar a este que es el vector de H1 intersección H2. Y está. Necesito también un escalar, sea alfa un escalar del campo de escalares. Estoy usando cualquier campo. O sea, el campo de escalares del espacio donde estamos trabajando, cualquiera que este sea. Ya, y ahora multiplicaré escalar por vector, acá así, alfa por vector. Ahí está. Ahora, ¿cómo yo sé que este señor de aquí también está en la intersección? Bueno, como sabíamos que el vector está en H1 sin multiplicar, el vector sí está en H1 intersección H2, aquí la prueba sería que yo sé que el vector está en H1 y también el vector está en H2. Pero como por separado el H1 sí era un subespacio y el H2 también, vamos a ver, pero H1 es subespacio, por lo tanto alfa por B se queda en el subespacio. Y como H2 también es un subespacio, entonces alfa por el vector también está en H2, que vector está en H1 y también está en H2. Pero que hemos encontrado aquí que alfa por el vector está en H1 y también está en H2. Ahora el producto alfa por el vector está en H1 y intersección H2. Y ahí está la segunda cerradura. No solamente se cumple, ¿no? Sino que conclusión final de todas las pruebas es que la intersección de dos subespacios es también un subespacio del espacio vectorial. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que usted vea una intersección y le preguntan si eso es un subespacio, usted invoca este teorema y dice sí, porque toda intersección de subespacios es otro subespacio.
Y si le piden o sea, que argumente, usted debe mencionar que existe este teorema se demostró en clase. ¿Sí? Ok, ahora vamos a la parte práctica, que es cómo determinamos una intersección. Entonces yo voy a poner un problema mixto aquí al lado y luego averiguaremos algunas cosas sobre la unión, este complemento no, y luego veremos sobre la última operación que yo mencioné, pero todavía no está aquí, que es el conjunto suma. Ok, entonces voy a borrar acá y voy a poner un ejercicio. Cualquier pregunta me avisan, no interrumpan nomás. A ver, vamos al espacio vectorial de matrices de 2 por 2. Vamos allí. Y vamos a definir dos subespacios, ¿no? A ver, subespacio H1 van a ser las matrices tales que la traza sea cero. Voy a poner aquí, traza sea cero. La traza es la suma de los elementos en la diagonal. Así que de una vez mejor pongo así, ¿no? A más D es igual a cero. Y por acá voy a definir un segundo conjunto de todas las matrices que son antisimétricas. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. Una, hallar quién es H1 intersección H2. Vamos a encontrar, ya que vimos el capítulo de base y dimensión en la última clase, pues vamos a encontrar una base para este subespacio de intersección y la dimensión también. Hallar la intersección, base y la dimensión respectiva, ¿no? Ok, entonces, para determinar este conjunto partimos de la definición que usted diría, en la intersección están los elementos que cumplen con esta condición y con esta condición. Entonces queremos un elemento del referencial que va a ser nuestro espacio vectorial más grande, matrices de 2 por 2, ahí está aquí arriba, tal que cumplan con esta condición de aquí y que sea antisimétrica. Entonces, pero para determinar muy bien y especialmente cuando nos toca encontrar una base, nos convendría convertir esta descripción que está aquí concisa a tal que es antisimétrica en algo más que podamos intersectar con la descripción que está acá que dice ABCD. O sea, ¿qué forma tienen las matrices antisimétricas? Vamos a poner aquí ABCD. O sea, para ponerlo en este formato y hacer mejor la intersección, sí. ¿Qué condiciones debe cumplir A, B, C y D para que la matriz sea antisimétrica? Estamos ahorita analizando H2. A ver, ¿cómo era una matriz antisimétrica? ¿Ah?
Las matrices eran antisimétricas cuando la trampuesta, ahora vamos a poner aquí, si esto está en H2, es equivalente a decir que es antisimétrica. Antisimétrica significa que la trampuesta de esta matriz, vamos a transponer A, B, C y D, es igual al negativo de la matriz original, ¿no? O sea, al negativo, vamos a ver, sería menos A, menos B, menos C y menos D. Ahí está. Y al igualar esto me va a quedar, miren, A es igual a menos A, o sea, debe cumplirse que A es igual a menos A, C es igual a menos C. A ver, perdón, aquí estoy escribiendo mal. O sea, el negativo de la matriz original, aquí sería así. Menos A, menos B, menos C y menos D. Aquí, menos B, menos C y menos D. Ahora sí. Entonces, A debe ser igual a menos A, C es igual a menos B, B es igual a menos C y D es igual a menos D. Por más insulso que parezca, esto en realidad es un sistema de ecuaciones, pero aquí está muy fácil de verlo, ¿no? A, ¿qué número es igual a su propio negativo? Solo es el cero. Sí, me saldrá como solución que A es igual a cero. Acá también D es igual a menos D. Esto solo se cumple cuando D es cero. Y estas dos ecuaciones son la misma. O sea, esto saldrá B más B igual a cero y B más B igual a cero. O sea, está B más C. B más C igual a cero. Así. Y por lo tanto, ahora podemos traducir esto a un formato ABCD y podemos hacer mejor la intersección. Vamos a hacer aquí. Lo voy a poner de una vez. A, B, C, D. O sea, y ahora en lugar de poner que agente simétrica, pondré estas tres condiciones. A es igual a cero, B más C es igual a cero y D es igual a cero. Y está. Listo. Ahora entonces, ¿cómo uno determina una intersección? Como uno decía, las matriz que está en la intersección debe cumplir con las condiciones de H1 y las condiciones de H2, pero ahora sí tenemos todo en A, B, C y D en el mismo formato, son las que cumplan con esta condición y que cumplan con todas estas condiciones. Y eso se traduce ahora en un conjunto así. Vamos a poner aquí el resultado. H1 intersección H2 es igual a las matrices de la forma ABCD, obviamente de 2 por 2 tales que, ahí ponemos las condiciones del H1, que está acá arriba, ese es A más D igual a cero. Almohadas, colchones, almohadas. A más D igual a cero, qué horror. Y las condiciones de H2. Ahí están. Entonces, esta es la intersección. Cumple con todas estas de aquí. Esta es la que viene de H1. La voy a poner en color azul, mejor la de H1. ¿Sí? Y estas tres de acá, que son de las condiciones de H2. Como tienen que cumplir todo eso, se describe la intersección. Y listo, ahí está. Pues eso es lo que yo
diría lo que tradicionalmente ustedes deberían poner como respuesta. Es cierto que podrían ponerlo de otra forma. Yo evaluaré, como digo, en un examen las personas a veces piensan diferente, a veces se expresan de modo diferente. Yo voy a tener que revisar cada uno a ver si lo que están poniendo está correcto o no. Eso sí, o sea, yo recomiendo que lo hagan así, pero bueno. Obviamente porque esto me va a facilitar la siguiente tarea. O sea, me están pidiendo una base de la intersección y que encuentre la dimensión. Entonces, había un modo de encontrar una base cuando el subespacio está escrito así, ¿no? Como un vector con condiciones. Yo les había mencionado primero que hay un método para encontrar el conjunto generador. Pero si el método usted lo desarrolla bien, ese mismo método le permite a usted encontrar una base. Si se acuerdan, esa clase se trataba de encontrar el vector típico, es decir, lo siguiente. Primero, reemplazo estas condiciones del conjunto dentro del vector, así que el vector pasa a ser representativo del conjunto y eso es lo que llamamos vector típico. Así que yo voy a hacer eso primero. Voy a borrar aquí arriba. No, todavía no. Voy a borrar acá la demostración. Esto que hicimos acá. Ok, entonces voy a poner aquí un vector típico. Entonces será esta forma ABCD. Poner aquí ABCD. Pero dentro de las componentes yo debo reemplazar las condiciones del conjunto que son las que están allí. Por una parte, A debe ser igual a cero, D debe ser igual a cero, A más D debe ser cero y B más C debe ser cero. Si usted se hace lío, porque eso puede pasar, y especialmente en un examen que usted anda con estrés. Si usted se hace lío con esas condiciones, yo le recuerdo que esas condiciones forman un sistema de ecuaciones y yo siempre le voy a recomendar que haga Gauss para simplificar y para saber qué despejar. O sea, voy a ponerlo aquí facilito, van a ver. A, B, C, D. La primera ecuación dice A más D igual a cero. La segunda ecuación dice A igual a cero, D igual a cero y B más C igual a cero. Sí, feo está. Pero este sistema creo que se puede resolver facilito. Podremos usar esto de pivote, este también de pivote y hacer cero esto de acá. Vamos a ver, voy a reordenar estas ecuaciones. Voy a poner esta fila, la voy a poner aquí al final. Sí, ahora vamos a reordenar esto. Lo voy a poner aquí mismo para que vean. A ver, entonces, la segunda fila la voy a poner primero. Sí. Uno, cero, 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 cero. Esta la voy a poner al último. Sería cero, 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 uno, cero. Esta que tiene el pivote que quiero, lo voy a poner segundo. Que relajo eso. Cero, uno, uno, cero. ¿Ya? Y esta que me falta la voy a poner aquí. 1, 0, 0, 1. Ahora sí, está casi escalonado. Miren, debo hacer cero esta cosa de aquí. Y la voy a hacer cero con fila 3 menos fila uno. Y ahí se me hace cero enseguida. ¿Ven? Fila 3 menos fila uno. Sigamos. Entonces,
1, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 0. Aquí fila 3, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 0. Y acá, nada, acá está 0, 0, 0, 1. Quedan estas dos filas iguales que se van a anular con fila 4 menos fila 3. ¿Ya? Y queda lo siguiente. Ahí está escalonado. ¿Sí ven? ¿Por qué yo recomiendo Gauss? Es cierto que ya las personas con mucha experiencia probablemente ven ese relajo que está allí y solito ya saben qué es lo que hay que reemplazar. Ustedes no son esas personas con experiencia. Por favor, hagan caso a la recomendación de que cada vez que hay algún sistema de ecuaciones, por favor, háganlo con Gauss. Estaba viendo sus lecciones, que todavía no he terminado de calificarlas todas. Y resulta pues que sí, en efecto han hecho sustitución, que reemplazo, que igual aquí, que pon esa ecuación más, súmala con la otra ecuación. Yo no digo que esa cosa no esté bien, por supuesto que está bien, pero recuerden la información que buscamos en álgebra. En álgebra, o sea, cuando usamos Gauss, primero no es solo que se vea bonito, escalonado, es que sabemos quién es pivote, y en álgebra eso va a ser muy importante. Por ejemplo, aquí yo sé que este es un pivote, que este es un pivote y este es un pivote. Y también sabemos quién es variable libre, eso también sabemos exactamente quién es la variable libre. Eso es muy difícil de hacerlo con esos métodos raros del colegio, de sustitución, etcétera. Entonces, no, eso yo por eso lo voy a recomendar siempre usar Gauss o Gauss-Jordan. Bueno, entonces aquí yo ya estoy escalonado, ya sé quién debo despejar y a quién no. Ya sé que A es igual a 0, D es igual a 0, eso ya estaba allá, y B más C es igual a 0. Entonces ahora mi vector típico lo reemplazo aquí. A es igual a 0, D es igual a 0 y B más C es igual a 0. Entonces vamos a poner aquí B más C es igual a 0. Una es variable libre. ¿Quién? Obviamente aquí vemos quién no es pivote. Vamos a tomar que B es igual a menos C y por lo tanto B es igual a menos C y la variable libre C. Ahí está mi vector típico, depende de la única variable libre que tiene el sistema y por lo tanto ahora factorizo esa C. Me queda C que multiplica a 0 menos 1, 1, 0. Y como podemos ver, si el vector es representativo del conjunto de intersección, se expresa como un escalar que multiplica a este elemento. Y así hemos encontrado que la intersección es generada por este elemento. Entonces esa es la parte que quería que recuerden cómo se encontraba un conjunto generador, se lo encuentra así. Pero lo que voy a decir ahorita es importante, que si usted hizo bien este proceso, no solamente es un conjunto generador, sino que de una vez usted ya encontró un conjunto base. Y por eso es que yo recomiendo Gauss. O sea, quiero asegurar que ustedes puedan encontrar una base cada vez que ustedes tengan un conjunto de esta forma. Es decir, el elemento y la descripción con ecuaciones, ustedes deben reemplazar esas ecuaciones en el vector. Eso es encontrar un vector típico. Si usted hace bien ese proceso, usted va a encontrar un conjunto base, que también obviamente es generadora. Sí, pero aquí pedían una base. Entonces, aquí hicimos eso. Cuando yo digo hacer bien, o sea, el reemplazo de las condiciones dentro del vector, me estoy refiriendo a que no estamos despejando por despejar, sino que estamos despejando lo que sabemos que debemos despejar, que son los pivotes en función de las variables libres. Y aquí hemos hecho eso, porque aquí el pivote A, pues, me quedó que A es igual a 0.
Acá este pivote D, me quedó que D es igual a cero. Y esta ecuación A, B más C, ahí ya hay dos variables, pero este es un pivote y esta es la variable libre. Entonces despejo B es igual a menos C. Vamos a poner B, despejo, ¿no? B es igual a menos C. Y eso es lo que yo reemplazo para encontrar mi vector típico. ¿Sí ven? A reemplazado con cero, D reemplazado con cero y B es igual a menos C. Y la C es la variable libre, pues, ¿no? C se queda como C. No van a reemplazar la C con menos B, porque ahí sí les pongo cero. Digo, esa es la parte que yo digo que la gente se sabe confundir. Entonces, no, para evitar ese lío, Gauss. Para evitar dolores de cabeza, Gauss. Para evitar quedarse, Gauss. Gauss. Gauss me dice quién es pivote y quién es variable libre. Así que yo despejo las variables pivote exclusivamente en función de las variables libres. Aquí en el vector típico deben quedar adentro solo variables libres. En este caso solo había una, que es la C. Y por lo tanto solo despejo una y me queda este vector. Este es mi generador y también esta es la base. Y ya podemos responder ya todo. Al quedar un vector de base, la dimensión será uno. Y eso vamos a poner acá en la respuesta, ¿no? Entonces, la base, un solo vector. Ahora sí voy a borrar esta partecita de aquí. Escribir base. El único vector que hay es de 0 menos 1, 1, 0. Y cuando usted cuenta los elementos que están en la base, esa es la dimensión. Así que la dimensión de H1 intersección H2 es 1, porque quedó un vector en su conjunto base. Me avisan si hay preguntas, porque yo voy a hacer preguntas también, si no las hacen. A ver, yo voy a hacer una pregunta por molestar, porque obviamente el examen le podrían hacer ese tipo de preguntas solo por molestar. A ver, aquí tenemos un conjunto base de H1 intersección H2. Y ya, así. Por molestar, yo les digo, encuentren otro conjunto base que no sea ese, para el mismo espacio H1 intersección H2. Opiniones sobre cómo resolvemos a esa pregunta si no la hiciéramos. ¿Cómo encontrar una segunda base del mismo espacio vectorial? Esto podría ser el tema de examen, de quiz, de lección. ¿Cómo encontramos otra base de este espacio? Cuéntame. Sí, yo le digo que le multiplique por menos a esa misma base y creo que poder encontrar otra. Por ejemplo, por menos uno. Sería uno acá y menos uno aquí, ¿no? Esa es Ujú. una buena opción. Vamos a poner base número 2. Acá el menos. Así, ¿no? Estar bien esto. Allí. Sí, en efecto está muy bien. ¿Cómo podemos encontrar una tercera base? Es simplemente multiplicar, como dice el compañero. La base que encontramos es, usamos el C igual a uno y esta es la base. Podemos usar un C igual a menos uno y encontramos esta segunda base. O C igual a 2 y encontramos otra base. C igual a 8, C igual a 15. Hay infinitas bases para el mismo espacio. Mientras no sea el C igual a cero, porque el neutro no es base de nadie, como lo vimos en la última clase. Lo importante que quiero que observen es que
podemos encontrar muchas bases, pero todas tienen un solo vector, porque la dimensión es la que es constante, ¿no? En esta intersección la dimensión salió 1. Cualquier base que encontremos de esta intersección tendrá un elemento. Ok, no sé si hay preguntas, me avisan si hay preguntas. Sí. En la parte que dice B igual a menos C, también podríamos poner que C es igual a menos B, ¿no? Excelente observación. Y ahí se generaría otra base también, ¿no? Otra base, sí. Sí. A ver, esa es una parte que ustedes, o sea, es algo que tienen que enfrentar alguna vez, pero todo depende, ¿no? Eh, Como yo alguna vez les mencioné en clase, yo pongo unas reglas y unas recomendaciones, pero cuando ya ustedes se vuelven cada día más expertos, ustedes van a darse cuenta, ustedes solitos se van a dar cuenta que a veces esas reglas pueden romperse. ¿Qué es lo que dice el compañero? Él dice que en esta expresión, él no quiere despejar la B, él quiere despejar la C, porque puede, ¿no? Pero eso en cierto modo está rompiendo una regla que yo he dicho, ¿sí? Yo he dicho lo siguiente, yo he dicho que este es el pivote, que este es el pivote y que este es el pivote. Y por lo tanto, yo he recomendado como regla que usted despeje al pivote y el otro es variable libre. Entonces, lo normal sería que usted despeje B y la variable libre será la C. Entonces, el compañero dice, no, yo quiero despejar la C. Y eso en realidad sí se puede. Eh, Resulta que aquí, cualquiera de estas dos, una de ellas es pivote. Lo que pasa es que yo he mencionado que por la escalonada vamos a tomar esta B como pivote. Pero sí, es cierto, usted podría despejar la C, digamos, yo quiero que el pivote esté acá. O sea, de estas dos que están alineadas aquí, él va a tomar este como pivote y este como variable libre. Mm, Porque es rebelde y no hace lo que yo digo. Pero si él sabe lo que está haciendo, sabrá que está bien. ¿Por qué está bien? Por el teorema del rango, sabemos que este sistema es consistente, sabemos que el rango es 3 y que hay 4 incógnitas. ¿Se acuerdan lo que mencionamos con el teorema del rango? Entonces, eh, el rango me dice cuántos pivotes hay. Ahí hay rango 3, sale que hay 3 pivotes. Pero como son 4 incógnitas, sabemos el número de variables libres, siempre por el teorema del rango. Entonces, lo importante es que respetemos eso. Es decir, de estas 4 incógnitas hay 3 pivotes y una variable libre. Que yo he recomendado que la variable libre sea la B, sí, perfecto. Y, perdón, el pivote sea la B y la variable libre sea la C. Está perfecto y así yo encontré esta base. Pero si el compañero dice, bueno, pero ¿qué me impide despejar la C? Nada, en realidad no, sin nada, porque si usted toma que B sea la variable libre y C sea el pivote, se sigue cumpliendo el teorema del rango, que en total hay 3 pivotes, pero una variable libre. Y como se imaginarán, el hecho de que hay una variable libre es lo que al final determina que hay un solo vector en el conjunto generador o en el conjunto base y al final es el por qué la dimensión sale 1. En fin, si no quieren hacerse tanto lío con esas consideraciones, yo les recomiendo que me hagan caso a mí hasta que ganen experiencia y simplemente despejen el pivote, el tradicional, ¿no? El de la escalonada. O sea, este es pivote y esa es variable libre. Y usted dirá, ok, pero chévere, pero ¿y cómo encuentro una segunda base? Como hemos hecho aquí, podemos tomar el vector de la base, lo multiplicamos por 2
pero quedándose con un solo vector, ¿no? Y ese será el conjunto, un nuevo conjunto base. Por ejemplo, este conjunto base de aquí tiene un vector. Puedo multiplicar esto por 2 y así encuentro un segundo conjunto base. Mejor. Menos 2, 2, y aquí está 0 y 0. Ahí está un segundo conjunto base. Lo puedo multiplicar por 3 y encuentro otro conjunto base. Con un vector que cambie y ya estoy cambiando el conjunto. Pero de cualquier forma, como pueden ver, siempre hay un solo vector. Pero la dimensión es siempre un número constante en cada espacio. Ok, no sé si hay preguntas. Ahora vamos a enfrentar el otro tema de la unión. Que había mencionado que la unión no siempre es un subespacio. Ok, entonces mientras borro y hago espacio, voy a dejar eso aquí. Me avisan si hay alguna pregunta, yo voy a borrar por acá. Hay un teorema para la unión, un teorema un poco feo, pero pobrecito, así nació. Vamos a ponerlo aquí. Teorema. Sea B un espacio vectorial y sean H1 o digamos H1 y H2, dos subespacios, sean dos subespacios del espacio vectorial. Oh, perdón. Sean dos subespacios del espacio vectorial. Resulta que, perdón, que el gato vino a visitar. A ver, entonces resulta que si yo tengo estas condiciones, pasa lo siguiente. H1 unión H2 es un subespacio. En realidad este teorema es un sí, solo sí. Vamos a poner, porque en el libro lo encuentran de otra forma. Sí, solo sí. Uno de ellos está completamente metido en el otro. Vamos a digamos que H1 es un subconjunto de H2 o es una disyunción. H2 es un subconjunto de H1. Ahora, en una dirección, este teorema es muy fácil de probar. Vamos a ver. En esa dirección es fácil de probar. En esta dirección de acá es un poco más complicado. Y por eso yo creo que esta es la parte interesante y por eso los libros y profesores suelen explicar este teorema en este sentido. Pero esta es una equivalencia, vamos a ponerlo así. Y, y quiero anotar, quiero que noten lo siguiente, vamos a ver vamos a ver en la dirección fácil para que noten la clave de la demostración de este asunto. ¿Qué significa que H1 está dentro de H2 o que H2 está dentro de H1? Esto para que quede súper claro, esta no es una demostración, sino un diagrama de Venn, ojo, mi espacio vectorial, y tengo dos subespacios, así, ahí es normal. Pero ¿qué resulta si una de estas condiciones se cumple? Estamos viendo en este sentido el teorema. Ah, a ver, perdón. Digamos que H2 está dentro de H1. ¿Sí ven?
que cuando H2 es el que está dentro de H1, ¿cuál es la unión? Díganme ustedes mismos si este es el caso, que H2 está completamente dentro de H1. ¿Quién es la unión de H2 con H1? H1. H1, en efecto. Entonces, es por eso que este teorema en este sentido es súper obvio, porque como el teorema empieza diciendo que H1 es un subespacio. Entonces, obviamente, si H2 está dentro de H1, la unión es H1. Y como H1 si es un subespacio, en ese caso, la unión es un subespacio. Vamos a poner eso aquí. Si H2 está dentro de H1, entonces la unión es H1, que sí es un subespacio. Y por otra parte, si fuera H1 el que está dentro de H2, pasa lo mismo, solo que ahora la unión es H2. Si H1 es el que está dentro de H2, entonces la unión es H2, que también es un subespacio por separado. Estamos tratando de ver si la unión es un subespacio, pero por separado, claro que son. Entonces, esos son los casos, como decir, trivial. Esta demostración es trivial en este sentido. Sí. La demostración es difícil en el otro sentido. Así. Es decir, tomando como verdadero que la unión sí es un subespacio y que esto es lo que debemos demostrar. Sí. Entonces, no voy a hacer ahorita la demostración, pero les voy a dar las claves de cómo hacerla. Sí. Entonces, para probarlo en esta dirección, yo voy a suponer que la unión es un subespacio y debemos averiguar si eso garantiza que hay uno metido dentro del otro o el otro metido dentro de uno. Entonces, este es un teorema un poco complicado, pero ustedes para demostrarlo, primero guarden la calma, segundo, ven el enunciado y analizan la estructura lógica que tiene, y yo la voy a decir, miren cómo es P, entonces Q o R. ¿Sí ven? Hay una disyunción en el consecuente. Y eso tiene una estrategia que ya la creo que la hemos mencionado antes, pero si no, la voy a poner aquí. P, entonces Q o R se demuestra con esta equivalencia. Eso de allí es equivalente a P y no Q, entonces R. Esa es una ley lógica que se aprende en admisiones. Entonces ustedes reescriben el teorema en ese formato, suponen que la unión sí es un subespacio y que además, no Q, que H2, digamos que H1 no está dentro de H2, que eso es lo que dice aquí. Entonces, obligatoriamente o necesariamente será H2 el que está. Si H1 no está en H2, pues aquí así, entonces H2 es el que necesariamente está en H1, así lo reescriben el teorema. Con eso ustedes al suponer el antecedente verdadero van a obtener muchísima información porque aquí hay ya muchas cosas en el antecedente y solo una cosa en el consecuente. Acá estaba difícil porque hay muchas cosas en el consecuente y una sola en el antecedente. Entonces, ojo, haciendo ese truco, la demostración sale un poco más sencilla. O sea, suponen que la unión sí es, pero que H1 no está en H2, como aquí. Suponemos que esta unión sí es un subespacio, pero H1 no está dentro de H2. De allí, usando las cerraduras, porque si estamos suponiendo que la unión sí es un subespacio, esta es toda la unión, significa que la cerradura se cumple en la unión.
pero que se cumpla la unión significa que yo puedo tomar un vector aquí y uno acá. Y al obligarla a cumplir la cerradura, les va a resultar, y esa es la parte chévere que yo les recomiendo vayan y la lean en el Grossman. Eso entonces resultará que es este necesariamente el que se mete dentro de H1. O sea, no puede haber otro modo. Entonces, al final del día, yo eso sí quiero hacer énfasis, es que esto es una equivalencia lógica realmente, solo que no siempre lo explican así en los libros. Es una equivalencia lógica y por lo tanto ustedes pueden trabajarlo en ambos sentidos y esa es una grandísima ventaja para esto. Bien, entonces, eso es el teorema, es decir, para que una unión sea un subespacio que ya habíamos iniciado con un no siempre, ahora tenemos un a veces, cuando sí y cuando no. Una unión es un subespacio cuando uno de los subespacios que opero está dentro del otro. Si ninguno está dentro del otro, esto sería falso, y eso es equivalentemente a decir que la unión tampoco es un subespacio. Pero si uno de ellos se hace verdadero, que es una disyunción, equivalentemente esta unión sí se hace verdadera, esto sí será un subespacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece resolver ese tema aquí? Aquí hicimos con la intersección, pero ¿qué opinan? Hallemos la unión y veamos si esa unión es un subespacio. Vamos a hacerlo aquí mismo. Me avisan si hay alguna pregunta. Voy a borrar aquí. Hallar la unión y segunda pregunta, ¿es esa unión un subespacio? Bien, para hallar el conjunto no va a ser difícil porque eso es una definición vista en admisiones. Es decir, necesitamos un elemento que esté en el referencial, que es el espacio más grande, tal que se cumplan las condiciones de H1 o sea, la disyunción, las condiciones de H2. Entonces, ¿qué diferencia hay con la intersección? A ver, aquí abajo estaba la intersección. Déjenme ver. A ver, aquí se ve mejor, así. Y se puede ver la intersección. Entonces, si yo quiero la unión, vamos a cambiar el símbolo con unión. Así. Entonces, simplemente serán las condiciones de H1 o las de H2. Como pueden ver, las condiciones de H1 acá estaban, aquí es la primera fila, era la de H1. Entonces ustedes tienen que poner esa condición O, vamos a ponerla mejor, A más D es igual a 0 o todas las condiciones de H2. Y listo, eso es la descripción de una unión, la simple definición de unión. El gran problema que tenemos con la unión es que esto no es un sistema de ecuaciones lineales. Si se acuerdan que era un sistema de ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones lineales es una conjunción y aquí tenemos una disyunción. Y ese es el gran problema con la unión, que estamos fregados. Así que hemos encontrado la unión y listo, se acabó el tema. O sea, no podemos simplificar más, eso no es un sistema de ecuaciones. Es una disyunción de ecuaciones. Ok, entonces, ¿cómo sabemos si, pues que aquí ya está el conjunto, ese es el conjunto.
¿Cómo sabemos si esto va a ser un subespacio o no? Ahí nos valemos es del teorema, no del sistema de ecuaciones. El sistema sí nos puede ayudar y ya lo veremos cómo, pero nos ayudaremos es con el teorema. Es decir, nos haremos la pregunta si hay uno de esos conjuntos metidos dentro del otro o si no hay ninguno así. En realidad vamos a tener tres opciones, ¿sí? Voy a poner aquí las tres opciones. Pueden ser así, ¿sí? Ninguno está dentro del otro. Puede ser así, H1 dentro de H2, o puede ser así, H2 dentro de H1. Puede ser cualquiera de esas tres opciones. No sé si ya van viendo por dónde va la solución, pero ustedes notarán, de acuerdo al teorema que justo analizamos aquí, si se trata de una de estas dos opciones, la unión sí será un subespacio. Pero si por algún motivo se trata de este caso de acá, la unión no será un subespacio, por la equivalencia lógica que está aquí. Entonces, el problema se reduce a saber cuál de estos tres casos es. Y a pesar de que es un tema de unión, esto nos lo vuelve a solucionar la intersección. ¿Por qué? Porque noten esto de aquí, que cuando H1 está dentro de H2, la intersección, ¿quién es? La intersección es H1. Y si fuera H2 el que está metido en H1, la intersección es H2. Y si fuera que ninguno está metido dentro del otro, la intersección es diferente, tanto de H1 como de H2. Entonces, hay un test fácil, hay dos tests para determinar cuál de estos tres casos es, pero yo creo que en este caso, como ya teníamos la intersección, lo que debemos hacer es comparar la intersección. A ver, vamos a volver a nuestra intersección. A ver, vamos a ponerla otra vez como estaba. Intersección. Y acá había un sistema de ecuaciones. Sí, ya. Ahora sí, esta es de nuevo la intersección. ¿Cómo sabemos si esto es equivalente al H1 o equivalente al H2? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si esa intersección es uno de estos casos aquí? ¿O cómo saber si se trata de un caso diferente de acá, como el de acá? Comparando el sistema de ecuaciones. Si ese sistema de ecuaciones lineales que encontramos allí es equivalente, digamos, al sistema de H1, significará que esto es igual a H1. Si este sistema de ecuaciones lineales de H1 intersección H2 es equivalente al sistema de H2, resultará igual a H2. No sé si ustedes ya analizan el sistema de ecuaciones que teníamos aquí, o sea, cómo saber si es equivalente. Voy a resolverlo. Eso ya lo hicimos. Justo lo hicimos para encontrar una base. Ojo, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el sistema ordenado que estaba A, B, C y D. A ver, voy a poner en color negro las condiciones de H2 que aquí están en negro. B más C es igual a 0. El D, así. Y voy a poner en color rojo la condición de H1. La voy a poner aquí al final, solo para que noten que nosotros habíamos resuelto ya este sistema y qué había pasado con el sistema. Revisen en sus apuntes
se había eliminado completamente esta fila. ¿Sí ven? Al hacer aquí fila 4, perdón, es igual, fila 4 menos la fila uno y menos fila 3, así, menos fila uno y menos fila 3. Obtenemos este sistema. 1, 0, 0, 0, aumentada a 0, 0, 1, 1, 0, aumentada a 0, 0, 0, 0, 1, aumentada a 0, y aquí fila de ceros completamente. 0, 0, 0, 0, 0. O sea, pero la fila completa de ceros es la fila roja. ¿Sí? Vamos a ponerla en color rojo. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Ya que son equivalentes estos sistemas, porque como llegué aquí con operaciones de renglón, tanto este sistema de ecuaciones es equivalente a este sistema de ecuaciones de acá. Pero este sistema de ecuaciones acá tiene una ecuación trivial. ¿Qué se podía hacer con una ecuación trivial? Si recuerdan. Una ecuación trivial no aporta ninguna información. Ojo, la ecuación trivial es la que es fila de ceros y aumentada también cero. No, no letritas ni nada, sino cero constante. Cero aquí y cero acá. Esa es una ecuación trivial y una ecuación trivial puede ser ignorada. Vamos a ignorarla con el borrador, así. Y resulta que este sistema es equivalente a este sistema, pero este sistema es el sistema de H2. Entonces, esta observación del sistema de ecuaciones lo que me permite concluir es que la intersección de H1 con H2, que está aquí, es exactamente lo mismo que H2. Y por lo tanto, estamos con este caso. La intersección de H1 con H2 es H2, significa que H2 está dentro de H1. ¿Sí ven? Entonces, en este ejercicio de aquí tenemos que esta intersección es exactamente igual a H2 y por lo tanto es H2 el que está metido dentro de H1. Y al estar metido completamente de H1, la respuesta aquí es sí. Esta unión sí es un subespacio. ¿Preguntas? Hay otro modo de saber cuál de estos tres casos es sin hacerse tanto lío con el sistema de ecuaciones de Gauss. Y supongo que también obviamente quieren saberlo. Y es el siguiente. ¿Cómo saber si se trata de este caso, de este caso y de este caso? Eh, ignorando completamente este asunto de qué sistema es equivalente con qué sistema, hay un método. Puede ser más fácil o más difícil dependiendo del caso, pero consiste en lo siguiente. Encuentren una base del H1 y averigüen si la base cumple con las condiciones del H2. Encuentren una base del H2 y averigüen si esas bases cumplen con las condiciones del H1. Ojo con lo que voy a decir. Si todos los vectores del H1 cumplen con la condición de H2, significa que todo lo que genera esa base, que es el H1, estará dentro de H2 y eso significa que H1 está dentro de H2. Por el contrario, si todos los vectores de la base de H2 cumplen con las condiciones de H1, entonces todo lo que genera esa base también está dentro de H1. Y eso sería que H2 está dentro de H1. H1 dentro de H2 o H2 dentro de H1. Si hay algún vector de la base que no cumple con la condición, se fregó, y ya lo que genera no está dentro. Sí. Bueno, en este caso ya sabemos el resultado, pero vamos a hacerlo igual para que conozcan el método, ¿sí? Entonces vamos a ver. Me avisan si hay preguntas.
Vamos a ver el segundo método para averiguar si una unión es un subespacio. Consiste en analizar sus bases. Vamos a encontrar una base de H2, aquí está el H2, y una base de H1. Así que vamos a ir por allá arriba. A ver, vamos a ver. Base para H1 significa que yo reemplazo las condiciones de H1 dentro del vector y encuentro un conjunto base. Vamos a hacer aquí arriba eso. Eh, Despejo, solo hay una ecuación, así que puedo despejar lo que yo quiera. Voy a despejar la A. A es igual a menos D y reemplazo. A es igual a menos D. Luego siguen B, C y D. En H1 hay tres variables libres. ¿Sí? Aquí hay una variable libre, pero las otras son las que no están en la ecuación, que son B y C. Así que esto lo genero así. B que multiplica a 1, 0, 0, 0, más la C que multiplica a 0, 0, 1, 0, más la D que multiplica a menos 1, 0, 0, 1. Ahí está. Como pueden ver, tres vectores en su conjunto base y por lo tanto podríamos decir la dimensión de H1 es 3. Interesante esa información, pero bueno, vamos a ponerla por aquí. Ya, hay tres vectores en su base. Entonces, la idea es, confirmen si estos vectores de la base cumplen con las condiciones de H2, porque estas son la base de H1. Si ven, la base de H1 no cumple con las condiciones de H2 porque en H2 se requiere que esta componente sea cero, por ejemplo. Y ya este vector no cumple. ¿Sí ven? También, por ejemplo, se quiere que este vector, esta componente D, sea cero en H2. Pero este sí cumple, pero este no cumple. Entonces, no podemos afirmar que la base como conjunto esté dentro de H2. Esta es una base de H1, pero esta base de H1 no está contenida en H2. Y por lo tanto, este espacio que genera H1, o sea, que es H1, no estará dentro de H2. Ha fallado ese test. H1 no está dentro de H2. Vamos a hacer el segundo test a ver si H2 está dentro de H1. Ahora hallamos la base de H2. Ya la teníamos. Ah, no, no teníamos. Hacemos reemplazar esto aquí para encontrar ese conjunto base. Vamos a irnos más allá. A ver. Aquí ahí hay un espacio. Eh, Vamos a encontrar una base de H2 reemplazando A es igual a 0, D es igual a 0. Vamos a hacer eso aquí. A es igual a 0, D es igual a 0 y B más C igual a 0 y reemplazo, despejo lo que quiero. Por ejemplo, como decía el compañero, yo voy a despejar B igual a menos C. Así que queda B es igual a menos C y la C. Ahí está, un solo vector me va a salir, si notan la coincidencia, es este vector. Y ese es el vector base de H2. Pero el único vector que hay en la base de H2 sí cumple con las condiciones de H1. Porque en H1 se exige es que la suma A más D sea cero. Esa es la suma en la diagonal, ¿no? Que la traza sea cero. Y sí, obviamente 0 más 0 es 0. O sea, este vector sí está en H1.
Y ahí hemos visto este test, si lo cumple, podemos concluir que lo que genera esto, todo esto está dentro de H1, siempre por cerradura. Entonces H2 está dentro de H1. Y como ahí ayudándonos con el otro teorema, el de los subespacios, concluimos que la unión sí es subespacio, porque es H2 el que está dentro de H1. Entonces, me avisan cualquier pregunta. Hemos visto ahorita dos teoremas. Un teorema, a ver, no, dos métodos, quería decir. Dos métodos para ver si un conjunto está dentro, un subespacio está dentro de otro subespacio. El primer método, que es un poco lío, eso sí, lo admito, es ver si los sistemas, si el sistema correspondiente a la intersección es equivalente al sistema de alguno de los dos subespacios individuales. En este caso, mostré cómo el sistema de la intersección era equivalente al sistema de H2. Por lo tanto, la intersección es igual a H2. Y se trataba del caso de acá. H2 está dentro de H1, ya que la intersección es H2. Y así, con el otro teorema, al estar uno dentro del otro, automáticamente la unión es un subespacio. Pero si ese tema se les hace un lío, lo cual es comprensible, o sea, yo entenderé si no lo hacen así, existe el otro test. El otro test es no analizar el sistema, sino los conjuntos base. Yo hallo un conjunto base de H2 y veo si cumple con las condiciones de H1. También hallo un conjunto base de H1 y veo si el conjunto cumple con la condición de H2. Si esas condiciones se cumplen, significa que ese subespacio está dentro del otro. Sí. En este caso vimos, por ejemplo, cómo encontramos que H1 no estaba dentro de H2 porque la base de H1 no está dentro del H2. Encontramos una base de H1, aquí están los tres vectores, y al hacer la prueba con las condiciones de H2, estos vectores no cumplen. Alguno cumple alguna cosa, pero no están todos cumpliendo con todo, ¿no? Por ejemplo, estos son los vectores de la base de H1, pero en H2 se exige que esta componente sea cero. O sea, este cumple, pero este no y este no. También se exige que el D sea cero. Este cumple, pero este no cumple. O sea, tenemos que la base de H1 en general no está en H2. Y por lo tanto, ahí concluyen H1 no está dentro de H2. Sin embargo, al sacar la otra base, la de H2, esa sí estaba dentro de H1. Eso lo hicimos acá. Aquí hicimos la base de H2. Y ese sí cumple la condición de H1, que se exige que A más D sea cero. Y sí, la base de H2 sí está dentro de H1. Ahí ustedes pueden concluir que todo H2 está dentro de H1. Sí, eso por cerradura. Y ahí ya, ahí está. Tengo un reflejo. A ver, ahí se ve mejor. H2 dentro de H1. Ahí nos apoyamos con el teorema. Una vez que descubrimos que hay un espacio dentro del otro, automáticamente la unión por este teorema es un subespacio. ¿Ok? Entonces esos dos métodos son los que nos ayudan con el caso de la unión. En el caso de la unión es el más complicado, por decirlo así. No sé si tienen alguna pregunta, me avisan si tienen alguna pregunta. Ahorita vamos a hacer, a revisar otro concepto, vamos a cambiarnos de matrices a otro lado para ya no estar siempre con lo mismo. Así que voy a borrar todo. Así que me avisan si tienen alguna pregunta. Igual estoy grabando por si acaso. Ok, entonces el siguiente concepto que vamos a ver es el de espacio suma. Sí. Voy a borrar todo.
La suma de conjuntos no es algo que siempre se puede hacer, pero vamos a verlo aquí, porque obviamente suma de subespacios sí hay, ¿no? O sea, supongamos que hablamos de... A ver, miren, ¿no? Este conjunto A que tiene el 0, 1, 2 y el conjunto B que tiene el 1, 2, 3. ¿Quién es la suma de A más B? La suma, no la unión. La suma es el conjunto de todos los elementos del referencial, digamos que el referencial son los enteros, ¿no? Son todos los elementos del referencial tales que son la suma de un elemento de A con un elemento de B. Por lo tanto, ustedes, si me pidieran hallar esta suma de aquí, sería 0 más 1, este es el 1, 0 más 2, 0 más 3, pero también estará el 1 más 1, 1 más 2, 1 más 3, y también estará el 2 más 1, 2 más 2 y 2 más 3. Y aquí está la suma de A más B. Entonces, la definición es esa, ¿no? Son todos los elementos del referencial que se pueden escribir como la suma de un elemento de A y un elemento de B. Por ejemplo, no, el 0 no está aquí, porque el 0 no es la suma de un elemento de A y un elemento de B. Hay un elemento en A, sí, pero no lo puedo sumar con ningún elemento de B y no, o sea, lo puedo sumar, pero no me va a dar 0. Así que el 0 no está en la suma, ¿sí? En fin, cosas de la suma de vector, de conjuntos, pero el conjunto suma de subespacios requiere una definición y lo vamos a poner aquí. Suma, esta es definición, suma de subespacios. Sea B un espacio vectorial y sean H1 y H2 dos subespacios. Entonces, la suma H1 más H2 es el conjunto de los vectores del referencial, que es el espacio vectorial más grande, tales que existe un H1 en H1, vamos a poner así. Existe un H1 en el espacio H1 mayúscula y un H2 en el espacio H2 mayúsculas, tal que este vector se escriba como H1 más H2. Tal que V es igual a H1 más H2. Es un lío esto. Pero resulta, teorema, que esto también es un subespacio. Teorema. La suma de subespacios es un subespacio. La demostración se las dejo a ustedes, pero de nuevo yo les insisto en los 3 pasos que hay que hacer. ¿Cómo se prueba que algo es un subespacio? Bueno, con las 3 condiciones. Hay que ver que no esté vacío. No está vacío porque el neutro sí está en la suma, porque si el neutro está en H1, es un elemento de H1, pero el neutro también está en H2, así que también es un elemento de H2. Entonces, existe alguien aquí y existe alguien acá que sumado me dé el neutro. O sea, existe es el mismo neutro, pero existe en ambos lugares.
Entonces hay un neutro, es el mismo neutro acá, y yo sumo los dos neutros y obtengo el neutro aquí. Por lo tanto, el neutro sí está en la suma. Sí, y por lo tanto la suma no está vacía, así que es el primer paso. Y luego, para las cerraduras, yo voy a hacer la primera cerradura y ustedes hacen la segunda. Entonces, dice, para todo par de elementos, vamos a hacer W1 y W2 en la suma W1 más W2 debería estar en la suma H1 más H2. Mantengo la calma, escribo el enunciado. Una vez que tengo el enunciado, construyo los elementos indicados por el cuantificador. Voy a hacer eso aquí. Sea el primer vector W1 un elemento de la suma. Obviamente, el estar en la suma significa esto, ¿no? Que existe alguien en H1 y existe alguien en H2 que sumado me dan el W1. Construyo otro elemento de la suma, W2. Y esto también significa que existe alguien, no tiene por qué ser el mismo, así que cambiémosle el nombre. Existe un pongámosle, un vector K1 en H1 y un K2 en H2, tal que la suma de K1 más K2 es W2. Ahí está recién construido los dos elementos indicados por el cuantificador. Ahora sumo esto, W1 más W2. Pero W1 más W2 es H1 más H2 sumado, esto es siempre así, ¿no? Con K1 más K2. Estamos siempre en el mismo referencial. Así que esta es siempre la misma operación del espacio vectorial más grande. Por lo tanto, es asociativa y yo puedo destruir esos paréntesis y puedo reagrupar porque también es conmutativa. Entonces yo voy a destruir estos paréntesis y reagruparlo así. H1 más K1 más H2 más K2. Y así he encontrado un elemento que está en H1 porque H1 está en el H mayúscula 1 y K1 también está en el H mayúscula 1. Así que este está en H1 y este de acá está en H2. Este es H2 más K2, ambos en el espacio vectorial H2, así que esta suma está en H2. Y por lo tanto he encontrado un elemento de H1 y un elemento de H2 que sumado me producen este vector de aquí. Y por lo tanto, este está en la suma de H1 más H2. Ver, no está igual de feo esto. A ver, que ya está oscureciendo. Bueno, algo es algo. A ver, entonces, no sé si hay preguntas. Bueno, en moraleja, la suma de subespacios siempre es un subespacio. Pero una cosa es saber eso y otra cosa es cómo encontramos una suma de subespacios. Entonces yo voy a poner un ejemplo. Vamos a irnos con los polinomios para no estar siempre con lo mismo y lo mismo. Y vamos a encontrar o sea, ahí les explico la técnica para descubrir una suma de subespacios, que es más sencillo de lo que ustedes creen,
pero requeriremos el auxilio de conjuntos bases. Y eso voy a ponerle por acá. Ah, ok, voy a borrar aquí. A ver, vamos a hablar de polinomios. Vamos a hablar de polinomios de grado 2 o menor. Sea B el espacio P sub 2 y, bueno, ahí justamente está el reflejo. Sea B es igual a P sub 2, ¿ya? Y vamos a tomar un subespacio, vamos a llamarlo W, el conjunto de todos los polinomios, tal que evaluado en 1 es 0. Y un espacio H va a ser ax cuadrado más bx más c, tal que c menos 2b más a es igual a 0. Hallar la suma. A ver, vamos a utilizar un teorema y ese teorema dice lo siguiente, que la suma es generada por la unión y en particular un subespacio suma siempre va a ser generado por la unión de las bases de los espacios que quiero sumar. Eso va a ser muchísimo más fácil que encontrar la suma por medio de la definición, porque eso sería un relajísimo, como no tienen idea. O sea, no es que no se puede, pero salen esos sistemas un poco gigantescos y todo. O sea que lo mejor que yo les recomiendo cuando quieran encontrar un espacio suma es encontrar la base de W, encontrar una base de H, meterlas todas en un mismo saco y encontrar el generado por ese mismo saco, por esa unión de bases. Es decir, lo siguiente, teorema H más W siempre va a ser generado por la base de H, vamos a poner base de H, unión base de W. Por lo tanto, para resolver este problema, vamos a hallar base de H y una de W ahorita aquí mismo. Y va así. A ver, vamos a la base de H. Perdón, base de W, vamos a un polinomio tal que al evaluarse en 1 sea 0. Como nuestro referencial son polinomios de grado menor o igual que 2, voy a escribir un polinomio. Está el gato. Permiso. ¿Ya? Vamos a poner aquí un polinomio de grado menor o igual que 2, digamos ax cuadrado más bx más c, y evaluado en 1 debe ser 0. Así que evaluado en 1 es a más b más c, y por lo tanto esto es lo que debe ser 0, y esa es la condición del W. O sea, esto es lo que diría W, ¿no? Esto tal que a más b más c sea igual a 0. Este es mi conjunto W. ¿Ya? Ahora, entonces, para hallar una base, despejo y reemplazo, solo hay una ecuación, así que despejo lo que quiera y reemplazo como quiera. Despejo la A, por ejemplo. Entonces, A es igual a menos B menos C. Reemplazo aquí, queda menos B menos C por X cuadrado más BX más C.
hay dos variables libres en este polinomio típico, así que separo y agrupo los que solo tienen la letra b y los que solo tienen la letra c. O sea, sería menos b por x cuadrado más b por x, ¿no? Y agrupo los que tienen la letra c, que sería menos c por x cuadrado es menos x cuadrado, sí, sería aquí menos x cuadrado más 1, que es el término independiente. Y aquí está la base de w, menos x cuadrado más x, menos x cuadrado más 1. Hay dos vectores, así que no me han dicho que lo encuentre, pero la dimensión de w es 2, porque hay dos vectores en su conjunto base. Ya, vamos a encontrar una base para el otro espacio que es H. En el espacio H, en cambio, miren, ahí están las condiciones, son los polinomios tales que C menos 2B más A es igual a 0. Así que yo voy a despejar cualquier variable, pero voy a despejar la C, la reemplazo aquí y encuentro, espérense, ataque de gato, y así encuentro una base para el espacio H. A ver, despejo la C y reemplazo. Sería ax cuadrado más bx más, en lugar de c pongo c es igual a 2b menos a, que es la condición de h. Aquí está mi polinomio típico, vamos a ver, aquí está. Sí, polinomio típico de h. Aquí de nuevo, hay dos variables libres que son a y b. Rompo esos paréntesis y agrupo lo que solo tiene la a y lo que solo tiene la b. A por x cuadrado y acá hay un menos a. Me queda a por x cuadrado menos 1 más b que multiplica x y aquí a un 2. Sería b por x más 2. Y aquí está la base de h. X cuadrado menos 1, x más 2. La dimensión de h es 2, eso no me han pedido, pero por si acaso, ahí está. Entonces, ¿cómo encuentro la suma? Estos cuatro vectores, como que si fueran un solo conjunto generador, y el generado por estos cuatro vectores es la suma de w más h. Eso lo vamos a hacer aquí ahorita. Eso es ya un problema de espacio generado, es decir, el espacio generado por estos cuatro vectores. Y así encontramos la suma facilito con el teorema que está aquí, ¿no? La suma es generado por la unión de las bases respectivas. A ver, voy a hacer eso allá arriba. Ya tengo las dos bases. Aquí está la base. A ver, aquí voy a hacer generado por este vector, este vector, este vector y este vector. Significa hacer una combinación lineal, ¿no? Alfa 1, vamos con este así. Alfa 1 por, perdón, el gato. Ah, alfa 1 por el primer vector de la base del conjunto sería menos x cuadrado más x, más alfa 2 por menos x cuadrado más 1, más alfa 3 por x cuadrado menos 1. No sé si ya notan ahí algo raro, más alfa 4 por x más 2. Un espacio generado, no sé qué genera, así que esto es igual a un polinomio cualquiera. Ax cuadrado más bx más c. Sale un sistema de ecuaciones lineales que voy a poner de una vez en formato sistema de ecuaciones lineales. Aprovechando que las operaciones son convencionales, pongo esto en formato columna. Menos 1, 1, 0, aquí menos 1, 0, 1, 1, 0, menos 1 y acá 0, 1, 2. Acá A, B y C, los coeficientes, ahí están, ¿no? O sea, menos alfa 1, menos alfa 2, más alfa 3,
Y 0 alfa 4 es igual a, que es el coeficiente de x cuadrado. Coeficiente de x, alfa 1 menos, acá no hay x, acá no hay x, más alfa 4 es igual a b. Y el término independiente, aquí no hay, aquí hay alfa 2, aquí hay menos alfa 3 y 2 alfa 4 es igual al término independiente c. Y listo, aquí vamos a resolver esto. Voy a hacer cero, voy a intercambiar estas filas. Y bueno, esta será fila 1 más la fila 2 y intercambio filas, así. Vamos a ver qué queda. Uno, cero, 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 uno, B. Menos uno más uno, cero, menos uno, más cero, uno, más cero, cero más uno, A más B. Y acá cero, uno, menos uno, 2, C. Fila 3 más fila 2. Y me va a quedar lo siguiente. 1, 0, 0, 1. B. 0 menos 1, 1, 1. A más B. 0 más 0, menos 1 menos 1, 0, menos 1, 0, y 2 más 1, 3, C más A más B. Recuerden que es un problema de espacio generado al final del día, así que la pregunta con este sistema es si es consistente siempre, nunca, a veces, y resulta que como este sistema no me quedaron filas de ceros, el sistema es consistente siempre. Y por lo tanto, como el sistema es consistente siempre, quiere decir que la suma, o sea, lo que está generando esta unión de las bases es todo el espacio, todo el referencial, que es P sub 2. En otras palabras, podemos responder a la pregunta hallar W más H y es todo P sub 2. Porque está generando todo, sin condiciones. La dimensión de P sub 2 es 3. Ya teníamos la dimensión de W es 2. La dimensión de H es 2. Y la dimensión de H más W es 3. Bueno, eh, no sé si hay preguntas. Puede ser que pidan una base para la suma. Y ustedes, en cambio, cuando conocen el conjunto generador, es fácil encontrar una base eliminando a los generadores que son dependientes. Y como reconocíamos, estos son los cuatro vectores generadores, están aquí representados en 4 columnas. ¿Cómo reconocemos a los vectores dependientes? Porque hay columnas pivote que son importantes, pero hay columnas variables libres que esas son las dependientes, ¿no? Esas son las que hacen que el sistema tenga infinitas soluciones. Por ejemplo, aquí este alfa 3 es variable libre. Aquí pivote, 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 variable libre. Y por lo tanto yo diría que alfa 3, o sea, el tercer vector es dependiente. Como podemos ver, el tercer vector es el menos 1 por el segundo vector. O sea, son igualitos. Era obvio que iba a salir dependiente. Sí, entonces, digo, es un modo de hacerlo, porque muchas veces nos va a servir ese método. Una base de P sub 2 son estos vectores independientes, eliminando el alfa 3, eliminando el tercer vector, que es el vector dependiente. Y así hemos encontrado el espacio suma y una base para el espacio suma, y también hemos encontrado la dimensión del espacio suma. Le voy a poner todo eso aquí. A ver. Base para H más W va a ser el vector 1, el segundo vector y el último vector.
y la dimensión de la suma es 3. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Resulta, noten que la dimensión del espacio suma no es la suma de las dimensiones. Acá es 2, pero la suma tiene dimensión 3. No es 4, es 3. ¿Por qué? Porque hay un teorema muy importante, ese también, y es el último teorema de hoy día, y ya con eso ya no los torturo más por hoy. El último teorema de hoy día es la dimensión de un espacio suma. Lo vamos a poner por aquí. Allí está el teorema de la suma. Dice, la dimensión de la suma es la dimensión de H más la dimensión de la W menos la dimensión de la intersección. Dimensión de H más la dimensión de W menos la dimensión de la intersección. Eso quiere decir que en este problema que acabamos de hacer, la intersección no es trivial, por ejemplo, porque tiene dimensión 1, ya que la dimensión de H es 2, la dimensión de W es 2, 2 más 2, 4, y como la dimensión de la suma me salió 3, despejo que la dimensión de la intersección debe ser 1. Y si la dimensión de la intersección es 1, significa que la intersección tiene un elemento en su base. Y por lo tanto, ya no es el espacio trivial, será un espacio diferente del trivial, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, porque aquí con eso terminaría la clase. Eh, pero esto me permite relacionar, ¿no? Las dimensiones del subespacio, suma con las dimensiones de los espacios que estoy sumando. Y vamos a ver si hago un diagrama de Venn resumiendo este asunto. A ver, vamos a hacerlo acá. Espacio vectorial, el referencial, este es el más grande de todos. Aquí voy a tener un subespacio H o H1 y acá otro subespacio W o H2, como prefieran. Aquí está la intersección. La intersección siempre es un subespacio. La unión no siempre, dependerá del teorema que vimos con la unión. Y la suma, por lo general, es más grande, es un poco así. Por lo tanto, puede ser, a veces sale grande igual que el subespacio. A veces sale un poquito más pequeño, ¿sí? En este caso, en este ejercicio que hicimos, la suma me quedó todo el espacio mayor, todo el referencial. Así que me quedó que la suma es igual a todo el referencial, pero a veces no es así, ¿ya? Entonces, hay un orden en las dimensiones, ¿no? Si H es más chiquito que B, la dimensión de H es menor que la dimensión de B. W, si es más pequeño que B, también la dimensión de B, de W es más pequeña que la dimensión de B. Eh, la dimensión de W ya vimos que es la suma de la dimensión de H más la dimensión de W menos la dimensión de la intersección. El más pequeño de todos aquí es la intersección. Porque este sí es un subespacio, pero es más pequeño que H, más pequeño que W y más pequeño que lo de acá. Así que son menores o iguales, ojo, vamos a poner así. La dimensión
de H intersección W es menor o igual, porque a veces sale igual, pero es menor de ley, menor o igual que la dimensión de H. También es menor o igual que la dimensión de W. Porque la intersección, a menos que haya uno metido dentro de otro, la intersección sale más pequeño por lo general, ¿no? Luego, la suma, ya vimos que la dimensión de la suma es igual a la dimensión del uno más la dimensión del otro, menos la dimensión de la intersección. Y finalmente, la suma podría ser menor o a veces sale igual que el espacio. La suma es un subespacio y por lo tanto la dimensión de la suma es menor o igual que la dimensión del espacio. Esa es una relación como sucede en todo subespacio, ¿no? Un subespacio más chiquito que el espacio vectorial que lo contiene, la dimensión es por lo tanto menor o igual que la dimensión de ese espacio que lo contiene. Finalmente hay una última cosa, bueno, ya ahí sí cerramos con esto, una definición, eh, o mejor, bueno, esto igual lo voy a mencionar en la siguiente clase, que es el lunes, que es una suma directa. Pero ahorita ya termina la clase y hemos visto esta suma de subespacios. Pero una suma directa es una suma cuando esta intersección es el espacio trivial, entonces la suma deja de llamarse suma así nada más y empieza a llamarse suma directa. ¿Cómo determinar una suma directa? Bueno, la suma es igual que la suma, como cualquier suma, pero la intersección sale trivial, ¿sí? Ahí hablamos de suma directa. Y si la intersección es trivial, esta dimensión de la intersección sale cero. Entonces en la suma directa, ahí sí queda la suma, la dimensión de la suma es la dimensión del uno más la dimensión del otro. Porque esta de acá sale cero. Pero eso es en el caso raro de que sea una suma directa, ¿no? Para que sea una suma directa, esta intersección debe ser el espacio trivial, es decir, que solo contiene el neutro y nadie más. Entonces, bueno, hay algunas cosas interesantes con la suma directa, por eso ya las veremos el día del lunes. Entonces, ojo, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay una pregunta, pues yo diría que la clase termina aquí. A ver, hay